Y estamos un día más de nuevo aquí en el canal y hoy, gente, vamos a pintar este fantástico Jeep de Raptor, algo que no había subido hasta ahora en el canal y quiero que lo veáis, ¿vale? El coche lo tenemos preparado, como podéis ver, con lo que es la reparación, con la masilla, y ahora le vamos a dar un sellador, ¿ok? Le vamos a dar una capa de extra sealer, ¿vale? Vamos a quedar toda la superficie del mismo color, así en el Raptor nos costará menos que cubra, ¿ok? Sobre todo las partes blancas, ya que vamos a aplicar un verde. La pistola que hemos usado para dar la imprimación húmedo sobre húmedo ha sido esta SATA, que es la que tiene en el taller, con boquilla 1.2, y he pintado a 1,5 kg de presión. No necesitaba meter mucha presión, estoy buscando que me quede estirado, estoy buscando que me cubra. Además, con menos presión también ahorraremos todo. Y el paso de producto completamente abierto para tener una transición y poder pintar muchísimo más rápido. Le hemos dado una capa de lo que es la imprimación nube sobre húmedo, haciendo un simple PPS a todo el coche, y le hemos echado el aditivo Flex Pro, ¿ok? Que nos va a adherir en las chapas y lo que son en los plásticos que teníamos por aquí descubiertos. Esto logramos darle una base de color uniforme a la superficie, aparte de proteger las pequeñas calvas de chapa, como os muestro aquí en el vídeo. Como también podéis observar, estamos aplicando el producto encima de una lija gruesa. No hace falta pegarle un afinado como haríamos si fuera una pintura de alto brillo. El Raptor tapará todas esas rayas que hemos generado al ser una pintura de un alto poder cubriente y dejando una superficie con una capa muy gruesa. El Raptor tiene una versión que es tintable y entonces nosotros le añadiríamos 100 gramos de pigmento puro, ¿ok? Nosotros estamos usando esta marca que veis aquí, que tiene la opción de cambiar las resinas, y según la resina que echemos, la pintura sería un tipo de pintura, de clorocaucho, epoxi, sintético, poliuretano, acrílico. Algo muy importante es, hemos tapado completamente la gabina. La pintura ensucia muchísimo. Ensucia muchísimo. Es una pintura que vamos a aplicar con la pistola de antigravilla, y recomendable taparse lo que son las suelas de los zapatos, porque os puedo asegurar que se queda pegado en la suela y después patináis. Es increíble esta pintura, cómo agarra y cómo se queda. Aquí tenemos el kit de Raptor, que se compone de 4 botes, ¿vale? Un activador. Esta es la versión tintable. Existen también una versión en blanco y otra versión en negro, ¿okay? ¿Cómo funciona este producto? Pues muy sencillo. Si os fijáis, trae un vaso medidor hecho hasta aquí, como nos marca, de catalizador, y exactamente añado lo mismo de disolvente, ¿ok? Y lo mezclo en una cubeta, no lo mezclo ahí dentro, porque esto está hecho para mezclarse aquí dentro, agitarlo y aplicarlo. A mí me gusta sacarlo, ponerlo en la cubeta y moverlo bien con la regla. Vale, lo volcamos entero. Cerramos la tapita y vamos, Paquito. Y ahora ya lo metemos ahí dentro. Perfecto. Cogemos una varilla mezcladora, siempre fuera de la balanza, no menéis encima de la balanza. Lo volvemos a introducir en el bote. ¿Está? Si tuviéramos un embudito también se podría hacer, pero bueno, como es tan densa la pintura, pegamos la mezcla dentro del bote. Vamos a hacer una prueba a ver si tenemos la textura que nosotros estamos deseando. Como podéis ver, solamente hemos hecho un bote y ahora vamos a ver si es del agrado que estamos buscando para aplicarlo en esta carrocería. Una vez ya tengamos claro que es del agrado, ya pasaríamos a catalizar el resto y a diluir. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Tenemos la textura que estábamos buscando y ahora vamos a proceder a aplicarle a el... Pues hay que tomar una distancia bastante separada, porque si nos acercásemos mucho lo que haríamos sería
pegotes y rotonamiento de pintura. Entonces vamos a tomar una distancia que nosotros vayamos controlando y, como siempre os digo, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿ok? Una carga, o sea, lo que nos ha dado el resultado de un bote más catalizador y disolvente, hemos aplicado toda la superficie que habéis visto, ¿ok? Aquí os voy a mostrar todas estas rayas y en el vídeo, como os he mostrado antes. No os preocupéis, el producto va a tapar todas estas cosas. No os obsesionéis con que quede la superficie completamente lisa, no hace falta. Podéis aplicar el producto sobre una superficie con los pelitos, con un caracol de lija de 80, 120, lo suyo es acabar en 220, pero no pasa nada, el producto va a aguantar, no va a hacer ningún rechupado ni nada. Lo que sí os aconsejo, como he dicho antes, es que si hay plástico, deis un adherente para el plástico, y si hay chapa viva, deis un protector para esa chapa viva, ¿ok? Y sobre eso ya aplicaríamos este producto. Vamos a aplicarle una capa y, si fuera necesario, le podemos aplicar una segunda capa. ¿Ok? Vamos a tirarle a esta parte que nos queda y activaríamos otro bote y quizás le demos un repaso al coche. Una cosa que he podido observar cuando he andado gatilleando es que en una de las ocasiones, fíjate, me ha pegado como un escupitajo. No sé si lo podréis ver, ¿vale? Creo, y por lo que voy a seguir haciéndolo ahora, debemos de pulsar y mantener siempre el pulsador activado, porque en uno de los retrocesos nos puede quedar producto aquí, y cuando lo volvamos a gatillear, ese producto nos va a salir separado y nos va a quedar algo un poquito más feo, ¿vale? Tenemos la suerte de casi aquí, en la parte de atrás, y no ha sido en el capó o en una parte que sea muchísimo más visible. Así es que mi consejo es darle al gatillo y continuar hasta que acabemos el bote. Sí que tenéis que tener muy claro el programa que vais a llevar de aplicación para en ningún momento encontraros perdidos ni saber en qué dirección vais a tomar, ¿ok? Así es que vamos a probar el producto, vamos a darle el techo y vamos a acabar este fantástico. Bueno, ya tenemos aplicada lo que es la primera mano, ¿ok? Como podéis ver en el vídeo de aquí al lado, hemos hecho todos los cantitos de la rueda. Ahí, si os fijáis, se ve un poquito todavía lo que es la forma del aparejo, que ahora en la segunda mano que daremos de producto lo quitaremos. Plásticas también cubiertas. Como había enseñado antes, que estaba lijado. Esto lo tapa. Lo que se notaba ahí en el capó, ¿veis? Ya ha desaparecido por completo en la segunda mano. Como podéis ver, en el capó ya se ha cubierto esa parte que habíamos visto antes que le faltaba por cubrir. Las rayas que os he dicho se han quitado. Sí que en el plástico os aconsejo que acabéis a 220, ¿ok? Porque el plástico os va a dejar un pelillo, aunque esto lo va a tapar, pero sí que os aconsejo que acabéis en el plástico a 220. No me dejéis el 80, que nos quedaría ese pelillo levantado hacia arriba, ¿vale? Está aplicada la segunda mano, le pasaremos la linterna, como podéis ver en el vídeo, para comprobar que esté todo cubierto y esté todo perfecto.
Otra de las cosas que quiero que tengáis en cuenta, que apenas hemos ensuciado, o sea, lo hemos hecho muy bien, la aplicación ha sido correcta. Una de las primeras veces que apliqué os puedo asegurar que puse el suelo empantanado, que puse las paredes empantanadas y en este caso, como podéis ver en el vídeo, hay unas pequeñas gotitas y ya está. Igualmente vamos a dejar la gabina cubierta durante un tiempo hasta que el plástico se ensucie y eso nos hará que nos dure muchísimo más tiempo el trap de 3M que tiene puesto. Bueno, ya ha pasado una hora, estamos ya quitando los papeles porque tengo una gana de sacarlo a la calle que no os podéis imaginar. Mirad cómo está quedando la fiera. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad. Y ya sabéis, si te gustó el vídeo, darle al like. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. ¡Adiós!